y también de mis pacientes. Por ejemplo, un órgano sensorial que prácticamente hemos descuidado bastante a la fecha. ¿Ya se apuntaron a la lista? Está pasando. Ese chico es rápido. A ver. Pío. Uy, ¿qué? La lista pasa sola. Ya. 10 minutos más. ¿Ya? Apúrense. La lista no se hace más sola, tienen que pasarlo, hay que ser solidarios, ¿no? Otra pequeña importante es ser empático. La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Aquí, por ejemplo, no han venido a la lista, ¿no? Y ellos también quieren figurar pues, en su asistencia, porque la asistencia es importante, ya que en el examen se va a evidenciar los que siguen desde el punto de vista de otros métodos de enseñanza a diferencia del presencial, ¿no? Porque el conocimiento sigue incrementándose y yo lo que veo a lo largo del tiempo, la experiencia que tengo, se están achicando ante los tiempos, ¿no? Es algo contradictorio. Bueno, entonces, ya, apúrense chicos, y una vez que acaban ahí pasan a esta parte para que puedan firmar. A ver, preguntemos a la persona que está ahí detrás de una pantalla de visualización de datos. ¿Cuál es su apellido? Esteban, dime, tu apellido es. Ya. Responde la pregunta que he dicho. ¿Qué menciona? No hay atención. ¿Por acá alguien ha escuchado la pregunta? Están, creo que en un shock post-examen. ¿Por ahí alguien ha prestado atención? Pero tienen que hacerlo, porque cuando estén trabajando en un hospital van a tener que estar bien conectados. ¿Alguien ha escuchado la pregunta? Creo que dijo cuál es el órgano más descuidado. El más descuidado, ¿no? ¿Tú podrías decir cuál órgano sensorial es el más descuidado a la fecha? Y no nos damos cuenta. Ahí tienes Los ojos. ¿Ah? Los ojos. Los ojos. Puede ser los oídos. La parte auditiva es el más desatendido. ¿Por qué motivo? Por lo mismo que empleamos audífonos. El tema es que cuando nosotros no cuidamos la parte auditiva, vamos a ser sordos para una determinada frecuencia y como no se cuida actualmente, porque no existen, o sea, de existir leyes, reglamentos existen a la fecha, pero lamentablemente no se cumple como la gran mayoría de cosas no se cumple acá en el Perú, porque cada vez que uno sobrepasa los 85 decibelios se produce un daño en las células del órgano de Corti. Entonces, como actualmente ustedes pasan, me gusta observar el comportamiento de las personas, de los jóvenes en general. Pasan los carros, le tocan el claxon frente a esa persona y ni chis ni bus. Parece que su cabeza está en otro sitio. Y ese claxon, cuando pasa los 85 decibelios, va dañando esas células que vamos a conversar. Al final, si ustedes tienen 18, 19 años, de aquí a 5 años van a ser sordos ante una determinada frecuencia. Ahora, el mal uso también de los audífonos. También. Yo, por ejemplo, como uso el transporte público, ustedes comprenderán que se usan mucho los audífonos para no molestar a la otra persona. Pero yo me siento a su costado y estoy escuchando todo lo que está. ¿Eso qué significa? Que cada vez están aumentando la intensidad del sonido. ¿Y por qué? Porque los órganos sensoriales tienen una peculiaridad que se adaptan. ¿No? Se adaptan a una determinada frecuencia. Y cuando se adaptan a una determinada frecuencia, le aumentamos más el volumen. Y eso también daña. Doctor, Sí, dime. acá tengo un sonido que solo lo escuchan las personas jóvenes y no los adultos. ¿Podría comprobarlo si usted lo escucha?
nosotros tengamos edad vamos perdiendo la capacidad auditiva Sí. de escuchar una frecuencia. Claro. Por ejemplo, esta es una frecuencia que lo pueden escuchar personas jóvenes, pero para personas con mayor edad se les dificulta. No sé si usted puede escuchar, o algunos jóvenes. ¿Le escucha? ¿Puede escuchar algo? Sí, te Yo sí Tiene la que escucho. estar cerca, hay que... No, el problema no, es- se escuchan. Todos se escuchan. Mucho ruido, ¿no? No, todos se A ver. Sí. Mira, lo voy a revisar. ¿Escucharon? Sí, 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 sí escucho. Como Es que el tema es que cada vez que yo paso por las calles y veo que ya van a tocar el claxon, me tapo los oídos. Ese es el problema. Claro. El tema es de que el hecho es de que no es que solamente escucha una determinada frecuencia. La frecuencia auditiva es de 20 a 20.000 Hz. Y podemos tener sordera a cualquiera de esas frecuencias, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Además, la parte auditiva es muy importante porque en la medida que ustedes no se logren comunicar, ¿no?, con las otras personas, van a tener muchas dificultades, sobre todo de todas las pérdidas sensitivas y sensoriales. Parece increíble, pero yo también pensaba que mayores casos de depresión son aquellas personas, ¿no? Son aquellas que han perdido la audición. ¿Sí? Por eso es preocupante que nadie proteste al respecto, ¿no? Y acá no se respeta absolutamente nada, pero ustedes van a otros distritos, por ejemplo San Isidro, ahí están carteles que dicen no tocar el claxon. Ahí sí lo respetan, porque se aplica. En cambio acá, el policía está con su celular mirando, con su audífono inclusive creo, le tocan el claxon en la oreja y no pasa nada. O sea, no existe autoridad realmente, ¿no? Autoridad sí, en otras zonas donde sí, ahí sí se respetan, pero aquí absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, otro órgano sensorial que nos estamos olvidando de utilizar también es la parte nasal, ¿no? ¿Sí? Ya no sabemos discriminar los olores, porque no lo utilizamos, pues, ¿no? Más utilizamos qué cosa, la parte táctil, por ejemplo, cuando ustedes están utilizando su dedo para su celular, para la laptop, etcétera, ¿no? Y lógicamente los ojos, ¿no? Porque recordemos que todo lo que nos llama la atención, que son figuras, objetos en movimiento, etcétera, nos llama más la atención. O si no, díganme ustedes, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ¿cuál les atrae más? TikTok. Todo eso está estudiado, porque sabemos de que cuando te cambian la atención, o sea, tiene digamos, una secuencia de algo, un video de un minuto y medio, que es algo rápido, luego te lo cambian, eso te atrae. Todo eso está estudiado. Por eso es que es lo que vamos a desarrollar más, básicamente va a ser la parte visual, ¿no? Porque es la parte que más nos atrae, ¿no? Prestamos más atención por lo visual. La parte gustativa parece que también, porque ya no sabemos diferenciar, ¿no?, ciertos sabores que tienen ciertos alimentos. Simplemente comemos por comer, ¿no? Y de eso le tenemos bastante, somos muy influenciables por los medios de comunicación, sobre todo por ejemplo, las hamburguesas, las alitas broster, todas esas cosas, pero ya no sabemos diferenciar los sabores, solamente le embutimos nada más. Y queremos sentir grasa, queremos sentir proteína, queremos sentir azúcar, etcétera, pero ya no sabemos diferenciar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que será el ser humano de aquí a 10.000 años? Claro, entonces si vamos a ser más sordos, imagínense, ¿ya tendrá razón de ser el pabellón auricular? ¿No? Por evolución va a ir poco a poco reduciéndose. ¿Y qué van a tener? Solamente un agujerito, ¿no? La parte nasal también, van a desarrollarlo, si lo estoy diciendo que no lo estamos utilizando, igualito va a quedar solamente dos orificios. La parte también gustativa va a quedar solamente un orificio nada más. Y sí vamos a tener grandes ojos. Y
posiblemente con la tecnología de la información va a aumentar el volumen y el peso del cerebro, ¿no? Y como estamos muy sedentarios y cada vez es mayor el sedentarismo, vamos a estar sentados frente a una computadora o algún sistema de información. Entonces, ¿cómo se imaginan que vamos a hacer aquí a 10.000 años? Como un ovni. ¿Sí o no? Sí, claro. Es altamente probable, porque en la naturaleza y en fisiología, lo que no utilizas se atrofia. Así va a ser. Ese es un llamado, ¿no? Porque muchos están pues con el celular ahí, ¿no? Se le van a crecer sus deditos y van a hacer como E.T., ¿no? Que tenían sus dedos largos. Claro. O si no, pregunten a ChatGPT. ¿Cómo va a ser el ser humano aquí a 10.000 años? Pregunten, ¿no? Sobre todo si no utilizamos todo lo que al menos la naturaleza nos ha proporcionado para conocer nuestro entorno social, ¿no? Lo vamos a perder, en otras palabras, ¿no? Y todo eso se tiene que procesar, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Yo pienso, de repente ustedes tienen pues personas, familiares que tienen más de 80 años, ¿no? Las personas a partir de aproximadamente los 40, 50 años ya pierden la capacidad auditiva, ¿no? Muchos le llaman la presbiacusia, así como la parte visual, presbicia, a partir de los 40 ya no logras ver a una determinada distancia y tienes que estar alejando, es propia de la edad. Entonces una persona de edad avanzada también. Pero fíjense ustedes, cuando la persona de edad avanzada, ustedes le hablan, le va a decir, ¿puedes repetirme? ¿Claro? ¿Sí? Tienen ustedes que ser bien observadores. Por eso les estoy diciendo, tenemos que aplicar esto a nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces la persona de edad avanzada se da cuenta que cuando te dice a tu familiar, ¿puedes repetirme? Nosotros expresamos un gesto de desagrado con el tiempo, ¿no? Entonces esa persona ya no te va a pedir, simplemente va a tratar de leer tus labios, ¿sí? Y con el tiempo, ¿no? Ya ni siquiera va a poder eso, ¿no? Porque también pierde la visión. Entonces, en una reunión te va a ver, tú de repente haces un chiste y como todos se ríen, esa persona también se ríe, pero no ha escuchado nada. Así es. Y poco a poco esa persona va entrando en un aislamiento y al final se deprime. Y cuando se deprime, ya entran todas las enfermedades, inclusive cáncer. ¿Claro? Es así. Sino que lamentablemente no nos damos cuenta. Creemos, sí, puede ser una persona de edad y por lo tanto no escucha, etcétera, pero no nos preocupamos. Tendría una mejor calidad de vida si nosotros nos pusiésemos empáticos con esa persona. Y es lo que se ha perdido actualmente. No somos empáticos, no somos solidarios. Hemos perdido eso, a pesar de ser un país latinoamericano que al menos somos más afectivos. No somos como Europa, en Europa son más fríos en cuanto a su afectividad, ¿no? Bueno, ese es para que ustedes apliquen este conocimiento en su familia, ¿no? Sean más observadores. Bueno, entonces, recordemos, y esto es producto de las primeras clases, ¿cuál es el lenguaje que emplean las neuronas para comunicarse? ¿Eh? ¿Ah? Neurotransmisores e impulsos nerviosos. Ese es el lenguaje. La sinapsis es un puente. No le dejamos de perder importancia. Sí, es muy importante la sinapsis, pero es un puente, ¿no? Pero lo más importante, particularmente por lo que yo he leído, ¿no? Y lo he analizado, es el impulso nervioso y los neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro medio ambiente, ¿no? Este sonido, por ejemplo, ¿no? Que estoy yo modificando las partículas que están en el medio ambiente, ¿no? No es que ese sonido se va de frente a su cerebro, ¿no? Ese tipo de energía, ¿no? Porque yo estoy modificando, ¿no? La situación espacial de las partículas que están en el medio, ¿no? ambiente entre mis cuerdas vocales y su membrana timpánica, lo estoy variando en frecuencia, mejor dicho, en densidades, hace que vibre
la membrana timpánica. O sea, el sonido es una energía mecánica. Y esa energía mecánica va de frente al cerebro, ¿no? Tiene que ser transformado en impulso nervioso por los receptores sensoriales. Si hablamos de la parte auditiva, será pues en el órgano de Corti, donde esa energía mecánica debe ser transformada en impulsos nerviosos. Por eso es que los receptores sensoriales se llaman transductores, porque convierte un tipo de energía en impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos, eso sí, lo interpretan nuestras neuronas. ¿Entendido? ¿No? Ya, vamos a revisar entonces los tipos de energía. Hay diferentes, vamos a ir por cada uno. Ahí están los receptores sensoriales, pueden ser células especializadas o también puede ser la prolongación de una misma neurona como esta dendrita, que son terminaciones nerviosas libres. Y esto es peculiar para los nociceptores, los receptores del dolor. En cambio, este puede ser un corpúsculo de Pacini, por ejemplo, que tiene que ver con la presión en la piel. Este puede ser una célula ciliar, ¿no? Que puede ser característica de las células del órgano de Corti, etc. Bueno, entonces, ¿qué son los receptores sensoriales? Son estructuras especializadas o parte de la misma neurona, como el nociceptor, que van a detectar determinado tipo de estímulos, ¿no? O tipo de energía para transformarlos en potencial de acción o estímulos nerviosos, ¿no? Que como las neuronas ya lo van a interpretar. Por lo tanto, son transductores porque convierten un tipo de energía en impulsos nerviosos, en potencial de acción. El receptor, como estructura especializada, tiene una determinada forma, es una célula especializada o órgano sensitivo, y hay una clasificación de esos receptores. Por ejemplo, hay la clasificación por el tipo de energía que transduce, o sea que cambia, y también por la distancia entre el estímulo y la ubicación del receptor. Por ejemplo, tipo de energía que transduce, mecanorreceptor, o sea, transduce o cambia o transforma la energía mecánica en impulso nervioso. Osmoreceptor, transduce la energía química en impulso nervioso. Y ahora vamos a ver dónde. Quimioreceptor, igual la energía química en impulso nervioso. Termoreceptor, la diferencia de temperatura en impulso nervioso. Fotorreceptor, la energía radiomagnética, por ejemplo la luz, en impulso nervioso. Nociceptor, cualquier tipo de estímulo nocivo, puede ser mecánico, electromagnético, radiomagnético, etc., ¿no? También se transduce en los nociceptores, en dolor, ¿no? Por la distancia, puede ser telereceptores, por ejemplo la retina, ¿no? Que está transduciendo esta energía electromagnética, ¿no? En impulso nervioso lo estoy detectando a distancia, ¿no? Los exteroceptores, por ejemplo los receptores de la piel, que hay receptores táctiles, de presión, temperatura, etc. Interoceptores, hay receptores que están dentro de nuestro cuerpo, que están dosando el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del CO2, etc. O propioceptores, que son receptores que están en los ligamentos, las articulaciones, ¿no? La cápsula articular, ¿no? Que están enviando información al sistema nervioso de las posiciones de ciertas partes de nuestro cuerpo en relación al espacio. Tipo de energía que son transducidas: energía mecánica, térmica, electromagnética y química. Vamos a ver por cada uno de ellos. Ahora, la sensibilidad de los receptores. Estos receptores tienen sensibilidades diferenciadas, es decir, cada receptor está codificado genéticamente para ser estimulado por un determinado tipo de energía, ¿no? Especialmente. Ahí están los diferentes tipos de células, ¿no? Que vamos a conversar, ¿no? Principios para los receptores sensoriales sería: cada haz nervioso termina en un punto específico del sistema. Por ejemplo, eso es lo que se llama ley de proyección. Por ejemplo, la retina, ¿no? Que tienen los fotorreceptores, ¿no? Esos fotorreceptores, los axones, se reúnen en el nervio óptico. ¿Y dónde termina ese nervio óptico? En el lóbulo occipital, en el área 17 de Broca. La parte olfativa, ¿dónde termina sus nervios? En el área 34 de Broca, que está en el lóbulo temporal. La gustativa, ¿dónde terminan los nervios? En el lóbulo de la ínsula. La parte auditiva, ¿dónde terminan los nervios? En el área 41 de Brodmann, del lóbulo temporal. Pero todos ellos pasan por el tálamo, excepto el olfativo. Todos pasan por, y vamos a ver la importancia del tálamo también, ¿ya?
Esa es la ley de proyección. Y la especificidad de las fibras también, porque esas fibras están capacitadas para un determinado tipo de frecuencia para ese estímulo que le provocó la descarga de esos impulsos nerviosos, ¿no? Que es el llamado principio de la línea marcada, doctrina de las energías nerviosas específicas, ¿no? Ahí vemos que son células, ¿no? La gran mayoría, excepto los nociceptores. ¿Dónde está la terminación? Aquí está, la terminación nerviosa libre. Pero todos estos son células. Por lo tanto, recuerden que en la membrana celular va a haber un potencial del receptor o potencial generador, ¿no? Que es el fenómeno eléctrico generado al estimular la célula especializada u órgano sensorial. Aquí yo lo estoy esquematizando, la célula receptora. Cuando viene el estímulo, ¿no? Se genera en la membrana el potencial receptor, en la membrana de la célula receptor. Su fibra nerviosa aferente, aquí recién se genera el potencial de acción. ¿Ya? Y miren, todo lo que es deformación mecánica de la membrana del receptor, o sustancia química aplicada sobre la membrana del receptor, o cambio de temperatura sobre la membrana celular receptor, o radiación electromagnética sobre la membrana del receptor, abre canales iónicos. Por eso es la preocupación para que ustedes entiendan este fenómeno de los poros iónicos, ¿no? Todo se debe a esas corrientes iónicas para que formen el impulso nervioso, ¿no? La amplitud máxima 100 milivoltios, ¿no? O sea, el potencial del receptor, ¿no? Su potencial de membrana, aquí, aproximadamente. Pero también tiene un potencial umbral, ¿no? ¿Alguien puede definir lo que es potencial umbral? ¿La lista? Gracias. Todos están. Todos. Bueno, vamos a preguntar. Montes Saldarriaga. Montes. Va a salir un rato. Claro. ¿Qué dice Montes Saldarriaga? ¿Puede definir el potencial umbral? Ya, potencial mínimo necesario para que se produzca. No, el potencial mínimo. Es el potencial mínimo necesario. Potencial mínimo necesario, potencial umbral mínimo necesario en relación al potencial de primer reposo. Es decir, cuando esta desconexión llega al potencial umbral, se produce el potencial de acción. Si no llega, no se va a producir el potencial de acción. ¿Ya? Así es. Entonces, cuando el potencial receptor alcanza el umbral de disparo, que es este, el umbral de disparo, ¿no? En la fibra nerviosa unida a la célula sensoria comienza a aparecer potencial de acción, ¿no? Y también tenemos que el potencial receptor y su relación con la intensidad. En la medida que nosotros aumentamos la intensidad del estímulo, la amplitud del potencial receptor va aumentando. Pero llega un momento en el cual ya no aumenta más por mayor intensidad del estímulo. ¿Y esto a qué se debe? Porque ya aquí a este nivel ya se abrieron todos esos canales iónicos, ¿no? Ahora, la adaptación de los receptores sensoriales. Ustedes conocen chimbote, o han pasado por chimbote, y es característico el olor, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, horrible. Sí, empieza a harina de pescado, ¿no? Pero ustedes llegan a Chimbote, en 2 horas ya no sienten nada. Inclusive se van al puerto, comen su cevichito, que ya se adaptó. O si no, hagan el experimento con un perfume nuevo, pónganse el perfume y van a ver media hora intenso, después va bajando en la medida que pasan las horas. Luego siguen poniéndose el perfume todos los días y ya la semana ya ustedes no sienten el perfume, porque ya se adaptó, ¿no? O sea, lo sienten, ¿no? Si se acercan al perfume, pero después pasan como si nada, ¿no? Se adaptan a los receptores sensoriales, ¿no? Y todos tienen esa peculiaridad. Uno más rápido, por ejemplo, que otros, pero hay uno que no se puede adaptar, que son los nociceptores, porque justamente nos protegen los nociceptores ante el daño, ¿no? Ahora, para que se entretengan fin de semana, tienen receptores, ¿no? Con sensaciones conscientes. Está el receptor, órganos, ¿dónde se encuentra ese órgano del sentido? Sensaciones conscientes, visión, audición, todo lo que nosotros conocemos y es consciente, porque también hay inconscientes. Por ejemplo, lo que es el pH, ¿no? O la presión parcial del oxígeno arterial, ¿no?
hay unos cuerpos que están justo en la bifurcación de la carótida, que se llaman los cuerpos carotídeos. Y hay unas células que se llaman células del glomus. Por ahí pasa sangre arterial, ¿no? De la carótida interna, ¿no? Y esas células están permanentemente dosando la cantidad de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Como también del CO2 y también del pH. Así es. Por ejemplo, si tienen ustedes un paciente, ¿no? Que tiene diarrea, ¿no? ¿Ya llevaron fisiología renal? Sí. Ya. Si tiene diarrea, ¿qué creen ustedes que pasa con su pH? ¿Baja o sube? Eso es bueno que conozcan, ¿no? Porque es muy frecuente una diarreica aguda en niños. ¿Sí? El pH baja, o sea, vuelve ácido. Y un pH ácido condiciona a que tengamos arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué hace como compensa? ¿Cuál de todos los órganos y sistemas que ustedes han estudiado en fisiología creen ustedes que regula el pH? Más efectivamente, el riñón, pero demora horas. Pero quien sale a tallar para corregir ese pH ácido es el aparato respiratorio. Por eso un niño que ustedes vean que está con diarrea y está así, está hiperventilado para compensar, para regular su pH. Le da tiempo al riñón para que regule su pH. El riñón se muere ese niño, ¿no? O sea, siempre hay mecanismo de compensación, ¿no? Pero lógicamente hay que hidratarlo a ese bebé, ¿no? La cosa es de que el pH que ha bajado lo detecta justamente el cuerpo carotídeo, esa célula del glomus. Y al detectar pHs por debajo de 7.35, a través del noveno y décimo par craneal se conecta con núcleos del nervio vago, ¿no? Y esto van a hacer que comiencen a hiperventilar, ¿ya? O mejor dicho, los centros de respiración, para que hiperventile y se compense, ¿ya? Bueno, ahí están y estamos llenos de receptores sensoriales o interoceptores también. Por ejemplo, quimioreceptores, ¿no? Esto es importante para ustedes, ¿sabes? Que son nutricionistas, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes no huelen y comen, pues, a ver, ¿qué plato les gusta así? El ceviche, ¿no? Y imagínense que estás bien congestionado en la nariz, no puedes respirar, y comes tu ceviche. ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿Ah? Creo que sí. ¿Y qué se siente? ¿Igual el sabor? Por eso tiene que estar tanto el sistema gustativo y el sistema olfativo permeables, para que uno pueda sentir los sabores. Porque si está obstruido por cualquier motivo, no van a sentir los sabores en su plenitud, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente en la nariz, ¿no? Esta es la fosa nasal, ¿no? Por encima, donde está el cornete superior, ahí tenemos una membrana que es color amarillo y que se llama pituitaria amarilla. Pituitaria, ¿no? Como la hipófisis, también le llaman pituitaria, pero este es amarilla. Y ahí vamos a encontrar la mucosa olfatoria, que viene a ser el órgano sensorial de la olfacción. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los receptores. Aquí vemos, justo aquí está la membrana. No sé. ¿Lo botamos? ¿Lo cambio? Sí. No, pero ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, la cosa es que aquí justo tenemos la lámina pilosa en etmoides y debajo está la pituitaria amarilla. Aquí está la membrana olfatoria y aquí hay unas células glandulares, porque por aquí se secreta moco y aquí justo en la membrana, en la mucosa olfativa, tiene que haber moco, ¿no? Justamente para que las sustancias químicas de los alimentos o etcétera, lo que esté oliendo, se disuelvan. Se disuelvan, ¿no? ¿Para qué? Para que esas sustancias disueltas desde el punto de vista químico puedan interaccionar con receptores que vamos a encontrar en estos sitios. Estas son las células sensoriales olfativas, que son neuronas. Y estas neuronas, sus axones, van a pasar a través de la lámina cribosa del etmoides para establecer
sinapsis con neuronas mitrales que están en el bulbo olfatorio. Y de las neuronas mitrales, sus axones van a establecer contacto con dos áreas, el sistema límbico y el área 34 de Broca, ¿no? Que vamos a ver también, ¿no? Entonces, estas células son muy sensibles, tan sensibles que cuando ustedes van a la calle, ¿no? Y huelen todo el smog, de todas las sustancias tóxicas generadas por la combustión, yo diría que perderíamos el 50% de esas neuronas sensoriales. Son muy sensibles, son muy delicadas. Sin embargo, estas neuronas sensoriales son reemplazadas por neuronas o neuroblastos que se generan en los nichos de precursores neurales que están en las paredes de los ventrículos laterales. ¿Se acuerdan de neurogénesis? Habían dos zonas en donde había nichos de precursores neurales, ¿no? Una era la circunvolución dentada y la otra era las paredes de los ventrículos laterales. Justamente en las paredes de los ventrículos laterales hay esas neuroblastos que van a migrar, van a llegar hasta el bulbo olfatorio e ahí descienden y van a reemplazar a estas neuronas sensoriales. ¿Ya? Bueno, seguimos. Aquí está, por ejemplo, todos son los axones de estas neuronas que están de color celeste, sus cilios, ¿no? Y estos cilios están flotando en ese moco generado por esas glándulas mucosas. Y vean sus axones de estas neuronas sensoriales, van a establecer sinapsis con neuronas mitrales del bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio de sus axones van a formar el primer par craneal, ¿no? Y se van a proyectar a las áreas que les voy a manifestar. Ahí está, con mayor detalle. ¿Y ven ustedes acá? ¿Cómo se llama esta estructura? La hipófisis. ¿Y cómo se llama este hueco? Este la hacía turca. Este la hacía turca. Pero esta cavidad, ¿cómo se llama? Este es el hueso esfenoide, aquí está la lámina clivosa del esfenoide, por lo tanto está dentro del esfenoide. A ver, ¿cómo se llama un espacio del punto de geometría? ¿De qué? ¿No llevó geometría? No. Ya no se lleva. No, por eso. En el colegio. ¿No ha llevado? ¿Ya no lleva? ¿En la universidad? No, eso estaba hablando de primaria. Ahora es en primaria, sí. Secundaria. Bueno, ¿saben o no geometría? Más. ¿Y cómo me dice que ya no lleva? ¿Ya no lleva? En la universidad. En la universidad no llevamos. ¿No has llevado en tu colegio? ¿Cómo no llevamos geometría en el colegio? ¿No? Pero, ¿dónde lo llevaste tú? Como que lo llevaban por unidades lo llevaban en el Colegio Nacional. Claro. Bueno, ¿ustedes saben lo que es la hipotenusa? Cateto opuesto, cateto adyacente, seno. ¿Qué es el seno? Para bajar, para nazar. ¿Es para nazar? El seno paranasal. El seno es un espacio. Ya, pero la idea es, ¿por qué hasta el momento cuando alguien habla de la mama dicen seno? Los norteamericanos hablan mucho cáncer del seno. El seno, ¿sabe cuál es? El espacio entre las mamas. ¿Ustedes han escuchado cáncer de pupila? ¿Han escuchado cáncer de pupila? La pupila es un espacio, es un orificio en el iris. Es un espacio. O sea, el cáncer de seno está recontra mal dicho. Recontra mal dicho. Es cáncer de mama. Claro, el espacio entre la mama es el seno. Por eso el seno, por eso le preguntaba geometría. Es un espacio entre hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa, cateto, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, y muchas veces personas que tienen problemas respiratorios, o sea, se contaminan con virus, bacterias, pueden darle sinusitis.
La intoxicación. La intoxicación. No huele en la comida. Ah, claro, también, sí. Pero la sinusitis, mira, aquí hay otro seno. ¿Cómo se llama este seno? Frontal. Y podríamos tener pansinusitis. O sea, es otro espacio lleno de secreciones. Y acá justamente entre el cerebro y el hueso está la meninges. Por eso en personas con sinusitis pueden tener meningitis, que es una infección gravísima. Gravísima. ¿Sí? Por eso cualquier problema respiratorio siempre hay que tratar para que no se convierta en una sinusitis, ¿no? Y también, pues, muchas veces las infecciones cuando hay sinusitis puede alterar, dañar, puede corroer el hueso, las infecciones, sobre todo bacterianas, y puede dañar la mucosa olfatoria. Y esa persona puede padecer de anosmia. Imagínense una anosmia de un paciente en el cual le derivaron a ustedes, ¿no?, para que le den una dieta. Va a ser difícil, ¿no? Digamos, las recomendaciones que ustedes le den. Aquí está, por ejemplo, nuevamente las células, digamos, olfativas, sus axones, sinapsis con las neuronas mitrales, que van a formar el primer par craneal, mayor detalle. Y lo que quiero que vean es en los cilios. En los cilios vamos a tener receptores odorantes. Estos receptores, como están conectados con proteínas G, cuando se activan, van a activar denilciclasa, que ahí a través del ATP segundo mensajero y recién abren canales iónicos. Si yo les pregunto, ¿qué tipo de receptor son estos receptores odorantes? ¿Qué me dirían? ¿Directos o indirectos? ¿Ah? Indirectos, claro. Indirectos porque tiene que activar una serie de estructuras para recién abrir canales iónicos. Claro. Por eso tienen ya que aplicar lo que les estoy mencionando. ¿Ya? Bueno, son investigaciones. Aquí está, por ejemplo, lo que es el nervio olfatorio, primer par craneal. Miren, tiene dos ramas. Una rama se va para el sistema límbico, en el cual es el asiento de las emociones, y otra rama se va al área 34 de Brodmann, del lóbulo temporal. Ahí yo voy a percibir el olor. Yo no voy a percibir ni en la mucosa, ni en el bulbo olfatorio, ni en el nervio. Yo voy a percibir los olores en el área 34. La percepción siempre son en áreas corticales. Corticales, no se olviden. ¿Y por qué tiene una conexión con el sistema límbico? Porque la parte olfativa, ¿recuerdan a Antón Ego? Al toque conectó con sentimientos de su mamá, memorias, porque todo está interconectado a nivel cerebral, ¿ya? Por eso es muy importante la parte olfativa. Y es por eso que nuevamente les digo a ustedes, quieren ser buenos profesionales, pues tienen que, digamos, recomendarles a sus pacientes preparar platos, pero que tengan buenos olores. Porque puede estar totalmente decorado, bonito, con diferentes colores, consistencias, pero si tiene un mal olor, ¿va a atraer? Nada que ver, nada que ver. Por eso es importante la parte olfativa. Y de eso se cuidan mucho, por ejemplo, los chefs. Cuidan mucho la parte olfativa, la combinación de los olores. Por eso les menciono también, ¿no?, que parte de su formación profesional estudian para chef. No, es que si tú amas tu profesión, vas a, ¿no?, tratar en lo posible de tener mucho conocimiento. Y lo que se ha visto es que si ustedes tienen o tratan bien a un paciente, ese paciente lo recomienda a 10 más. Mínimo. Van a ver, ustedes van a ser bien buscaditos. ¿Sí? Bien buscaditos. ¿Sí? Psicólogos, por ejemplo, que son especialistas en un determinado tipo de trastorno, entre ellos se pasan la voz y tienen sus citas de aquí a un mes. O sea, está totalmente copada las citas de buenos profesionales, lógicamente. Por ejemplo, tengo pacientes, ¿no?, que he visto pues por nutricionistas también, ¿no?, pero créanme que tienen muchos
Ya tiene su papelito. Ah, ya, usted tiene insuficiencia renal crónica. Tome esto. Desayuno, almuerzo y comida por 7 días. Qué frío, ¿no? Así, bien frío. Y el paciente está que reniega. Mire, doctor, me da toda esta lista. ¿Qué piensa la persona, no? O sea, ¿y por qué? Porque siempre pensamos en el tiempo, ¿no? 15 minutos nada más. ¿Y eso qué es clínica? 15 minutos nada más para el paciente. ¿Sí? Ya está. Ni en la posta, dice. No, ¿verdad? Ya. Y ahí está justamente el área 34 de Brodmann, del lóbulo temporal, en donde yo voy a percibir los olores, ¿no? El uncus, el hipocampo también se le llama, pero es el área 34 de Brodmann. Otro, para la quimio receptora también la parte gustativa. Y el órgano receptor viene a ser la papila gustativa. Aquí está la papila gustativa. Esos puntos, ¿no?, que ven ustedes más claros es la papila gustativa. Es el órgano sensorial de la papila gustativa, en el cual ahí están reunidas una serie de células también sensitivas, sensoriales gustativas, y cuyos cilios salen a través del poro gustativo que está acá. Entonces, tanto la parte gustativa como también la parte olfativa se tiene que integrar para yo reconocer un determinado tipo de alimento. Ahora, ustedes también saben que dentro de lo que es la parte gustativa tenemos papilas predominantemente para el sabor dulce en la punta de la lengua. De la punta de los costados el salado, a los costados el sabor ácido, el amargo en el dorso de la lengua. ¿Qué falta ahí? Umami. El umami, efectivamente, ¿no? El umami también dice que es toda la parte del dorso de la lengua, ¿no? Que hay que saber considerarlo, porque hay que saber también combinar los sabores, ¿no? Porque a ti te pueden recibir, por ejemplo, te pueden dar un platazo de medio kilo de ceviche, ¿no es cierto? Pero comiendo ceviche, ¿no te hostigas? Puede hostigarse. Entonces tienen que combinar. Justamente los chifas combinan dulce y salado, cosa que así pides más alimento. Tienes que aprender a combinar para que no, esos receptores no se adapten. Entonces te dé esa sensación de plenitud, de hostigamiento. Por eso es que en las recomendaciones dietéticas que ustedes también recomienden, tienen que variar el sabor, tienen que variar. Ahí están diferentes, ahí está, vamos a ver una papila gustativa, y por ese poro gustativo tenemos estos cilios, ¿no? Y también la señal, lo que va a hacer es abrir canales para el calcio, ¿no? y liberar los neurotransmisores. Recuerden que para la liberación del neurotransmisor es necesaria la presencia del calcio, ¿no? ¿Está? Ustedes pueden reconocer su lengua, porque cada uno de ustedes van a tener esa vena, esa papila. Y vamos a ver aquí, ahí está. Bueno, aquí vemos una célula ciliada, y vean ustedes, aquí está el receptor para lo que es el amargo, el dulce, el umami, el ácido y el salado, ¿no? Ahora digan ustedes aquí, ¿cuáles son receptores directos? ¿Para qué sabores? ¿Cuál? ¿Para qué sabores sus receptores son directos? ¿El dulce? El salado y el ácido. Los demás, miren, son proteínas C, son indirectos. Al final lo que hacen es justamente abrir el canal iónico, ¿no?, para que el calcio interactúe con las proteínas de la vesícula y se libere el neurotransmisor, y a nivel de la membrana postsináptica de la neurona sensorial aferente se produzca el potencial de acción. Recuerden que en la membrana de la célula receptora se produce el potencial del receptor, y en la membrana de la neurona sensorial aferente el potencial de acción. Ahí está con mayor detalle, ¿no? Igual, lo pueden leer ustedes. Y también no se olvide la inervación, porque esto involucra también los sabores. Recuerden ustedes que son 3 pares craneales que inervan el dorso de la lengua donde están las papilas, ¿no? El 7º, el 9º y el 10º par craneal. Y esas papilas gustativas no piensen que también solamente está en la lengua. También está en el paladar duro, paladar blando, en la orofaringe, en la epiglotis. Ustedes han visto cómo catea un experto en vinos.
¿Han visto? Lo huele. No lo comparo con una persona que toma cerveza, ¿no? Porque toma la cerveza, parece que no dice nada entre el vaso y el esófago, ¿no? El cateador de vino, ¿no? Hace una oquedad en la boca. Toma una porción de vino y primero hace pasar todo, en todas sus papilas, hace pasar el vino. Y el aire que se forma, ¿no? Lo hace pasar a través de la nariz. Y por eso pueden reconocer qué tipo de uva es, si está frutado o no, etc. Y eso es lo que justamente nosotros ya hemos perdido, pero todavía quedan algunas personas que tienen bien desarrollado la parte gustativa. Y bueno, las vías nerviosas, por ejemplo, de la parte gustativa van hacia el núcleo, ¿no? El núcleo solitario. De ahí establecen contacto con las neuronas segundo orden y hacen sinapsis con neuronas del tálamo, que son las neuronas tercer orden, y de ahí se proyectan al área en esta parte gustativa del lóbulo de la ínsula, ¿no? Por si acaso, aquí en los ganglios de la raíz dorsal están las neuronas de primer orden, las de segundo orden están para la parte gustativa, en el núcleo solitario, y la tercer orden en el tálamo. Ahí está, justamente este es el lóbulo de la ínsula, y los áreas de percepción del gusto están en la parte posterior del lóbulo de la ínsula y también en el opérculo parietal. O sea, si yo lesiono estas áreas, yo no voy a percibir el gusto. Mecanorreceptores, por ejemplo, en relación a los cambios, ¿no? que pueda suceder en la longitud del músculo, ¿no? Esos mecanorreceptores los vamos a encontrar en los tendones, encontramos en los ligamentos, en la cápsula articular, pero hay uno en especial, ¿no? que se llama el uso neuromuscular. ¿Se acuerdan del reflejo osteotendinoso que hemos hecho? ¿Se acuerdan? ¿No? Justamente cuando nosotros con el martillo estiramos el cuádriceps, lo que se va a estirar es el uso neuromuscular, que es diferente a la fibra muscular. Diferente. Entonces, lo que va a provocar aquí es que este uso neuromuscular se va a estirar, si estiro el miembro superior en este caso, y va a comenzar a aumentar la frecuencia, ¿no? Ahí está justamente lo que hemos hablado. Y esto ya se va a integrar en otras áreas que vamos a conversar posteriormente. Bueno, aquí es la parte auditiva, ¿no? Y esto lo reflejamos a través de los parlantes, ¿no? Ustedes saben que el parlante, mientras uno esté más cerca a estos parlantes, va a sentir el golpe, ¿no? Y ese es por el movimiento del diafragma. Lo que hace el movimiento del diafragma es alterar, ¿no? Desde el punto de vista espacial, las moléculas, ¿no? Por cada movimiento del diafragma se va a concentrar las moléculas, ¿no? En este sentido, para formar ondas, ¿no? Ondas, y esas ondas, ¿no? Justamente van a impactar en la membrana timpánica para que vibre. Y una vez que vibra la membrana timpánica, también vibra la cadena de huesecillos. Y esta cadena de huesecillos hace vibrar la ventana, en este caso oval, ¿no? Para que vibre el líquido que está dentro de la cóclea, ¿no? Aquí hay líquido, perilinfa, endolinfa, perilinfa, y esa vibración hace que vibre esta membranita de Reissner, vibra el líquido de la endolinfa, vibra esta membrana, que se llama membrana tectorial, y aquí van a haber células ciliadas que también van a vibrar, ¿no? Vamos a ver más con mayor detalle. Ahora díganme ustedes, ¿para qué sirve el pabellón auricular? Amplificar el sonido. Amplificar el sonido. Concentrar el sonido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, concentra el sonido, claro, como un embudo, efectivamente, ¿no? Y vamos más allá de la medicina occidental. Mírense ustedes su pabellón auricular, no ustedes mismos, sino el costado. ¿Qué forma tiene el pabellón auricular? Caracol, pero si nosotros nos imaginamos los periodos del desarrollo del ser humano, desde que está la etapa embrionaria hasta la adulta, ¿a qué se asemeja? A ver, miren. A ver, ¿a qué se asemeja? ¿Ah? ¿A qué se asemeja?
un fetito. ¿A un feto? A un feto de cabeza, a un feto de cabeza. ¿Ustedes conocen lo que es la reflexología? Claro, los pies. Y aquí la auriculopuntura, ¿no? Pero hay toda una ciencia, ¿no? O sea, una ciencia, se puede decir, tradicional, porque es china, en el cual aplican, ¿no?, agujas, ¿no? Agujas en diferentes partes y que controlan. Hay unos, por ejemplo, que practican nutrición. ¿Ah? También, porque recuerden ustedes que todo fenómeno eléctrico genera dos campos, eléctrico y magnético, ¿no? Si ustedes colocan en un cable, ¿no? Eso, no sé, también no creo que hayan hecho experimentos de un poco de física, que colocan un limado de hierro, ¿no?, que es un polvito de hierro, y hacen pasar corriente y se genera como una serie de ondas. ¿Han hecho o no? Hay que hacer. Y esos son formados por ondas eléctricas. Entonces, si nuestros axones se transmiten impulsos nerviosos, que son fenómenos eléctricos, ¿por qué no también pensar que generamos ondas en nuestros nervios electromagnéticas? Claro. Y ahí está el fundamento justamente de lo que tú hablaste, que colocan, ¿no?, imanes. Hay diferentes tipos de medicina, se puede decir, alternativa, ¿no?, que aplican inclusive con un péndulo, ¿no?, para saber la orientación de las energías, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hay todo un tema con respecto a la parte del oído, ¿no?, la parte del pabellón auricular en el cual se colocan determinadas agujas para equilibrar las fuerzas, etc. Pero todo tiene un sentido. Si antes lo consideramos esto esotérico, actualmente cobra vigencia justamente por la física cuántica, actualmente. Y no me sorprendería que a los próximos años estemos hablando de ese tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en Europa se están alejando mucho de la medicina occidental. El tableteo y todo eso, se están alejando. Ahora están prefiriendo más la medicina alternativa. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, hablan mucho de la neuroalimentación en Europa. O sea, ya se han cansado o no han visto resultados a través de la medicina occidentalizada. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver aquí. El cochino dinero, efectivamente. Sí. Hay últimos artículos que hablan sobre los antidepresivos. Hay 30 años con antidepresivos y no ha pasado nada, no ha modificado nada la evolución de un paciente con depresión. Más han hecho efecto las psicoterapias, mucho más efecto, ¿no? Y esos son millones, porque una persona que tú le dices depresivo, le das fluoxetina, sertralina, con diferentes nombres y tiene que consumirlo hasta el último día de su vida. Y eso es dinero, millones de dólares. Y hay gente, pues, que hay médicos inclusive que son stickers, ¿no?, que les paga para irse a determinados lugares del mundo para poder hablar sobre el producto, ¿no? Eso también parece inmoral, ¿no? Un médico siempre tiene que mantenerse, ¿no?, al margen de lo que es la parte económica que te puedan brindar. Mucho antes, por ejemplo, entre los médicos también, ¿no?, para que consumas su producto, te hacían comidas, cenas, te ibas a congresos totalmente pagados, te llevaban a otro país, etc. Eso es comprar conciencias. Pero allá el médico que aceptaba, pues, yo pienso que también su profesión debe haber de esa naturaleza, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, Abbott ha sacado de todo la parte nutricional, ¿no? Ensure, Herbalife también. Pero Abbott, por ejemplo, saca Pulmocare. Hay diferentes tipos de productos que ya están envasados y cuestan carísimo. Inclusive no lo encuentras. En la época de lo que es la COVID-19, aquellas personas que habían padecido COVID-19, habían estado lesionados, habían estado intubados, muchos recomendaban Pulmocare, por ejemplo. Ya no lo encontrabas en las farmacias. Y eran frasquitos que te costaban cada uno 15 soles. Y tenías que tomarlo mañana y noche, 30 soles diarios. Sí. Le ponen buenas proteínas, pero de todas maneras, es como decir, si tu producto sale por 2 soles, 15 soles, ahí es
ganancia, ¿no? Y lamentablemente estas empresas solamente ven el lucro, pues, lamentablemente, estamos en ese medio. Bueno, entonces vamos a ir especificando, ¿no? Eso es lo que les hablo, y sobre todo quiero hacer un poco de conciencia, ¿no? Sobre todo cuando se hace su piercing ahí en la oreja. No sé, la dolencia que puede presentarse de aquí a 10, 15 años. Tengan cuidado. Sí. Y yo le digo, porque mi hija también creo que se ha puesto así como 5. A pensar que le hablaba, pero los jóvenes no hacen caso. Después yo no sé, de aquí a 10 años estaría como viejita que le duele la espalda, porque justo coincide, ¿no? Con la parte de la espalda, esta zona, ¿no? Por eso le digo. Es que los jóvenes actualmente hacen más caso, ¿no? A las redes sociales, ¿no? O entre ustedes. La verdad. No tengo por qué mentir, pero es verdad. ¿No? Así es. Bueno, entonces, ahí tenemos el sistema auditivo. Miren, este es el oído externo, cuando la membrana timpánica hacia afuera, el oído medio donde está la caña vocecilla, el oído interno donde está la cóclea, el sistema vestibular, el equilibrio. Pero miren, el oído medio tiene una comunicación que se llama la trompa de Eustaquio, que se va a conectar con la nasofaringe, ¿no? ¿Y por qué? Porque el oído medio, como es una cámara cerrada, la presión tiene que equilibrarse por el medio ambiente. Entonces, esta trompa de Eustaquio se puede decir virtual, porque para colapsar. Pero cada vez que uno pasa de los alimentos, sólidos, líquidos o bosteza, se abre esa trompa de Eustaquio para equilibrar las presiones. Y no me dejan mentir, los que han ido en avión, ¿qué han sentido? Una sensación de opresión. Se tapa, entonces tienen que uno hacer como una maniobra de alzada para que, o si no mastican un chico, o cuando van a la altura también. Es muy frecuente cuando hay cambios de presión atmosférica, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo en la cóclea se ha hecho un corte y se ve el canal vestibular, ¿no? el conducto coclear y el canal timpánico, ¿no? Y por aquí circula líquido, que es la perilinfa, ¿no? Y esta perilinfa recorre todo la cóclea, ¿no? Pero cuando recorre por toda la cóclea, o sea, ya, ¿no? Cuando se ha conectado con la ventana oval, ¿no? Se ha producido el movimiento de ese líquido a través del estribo, que es uno de los huesecillos. Esa vibración va por todo el canal vestibular, ¿no? Recorre toda la cóclea y justo en el vértice hay una zona que se llama helicotrema que se comunica con el canal timpánico. Y esa onda regresa por justamente el canal timpánico, ¿no? Y esa onda se disipa a través de una ventana que se llama ventana redonda, ¿no? Porque no puede estar permanentemente estimulado estas células, ¿no? Porque si vibra la cadena vestibular, vibra esta membrana de Reissner, vibra la endolinfa, se mueve esta membrana basilar y hace que se muevan los cilios de estas células ciliadas, ¿no? Todo este es el órgano de Corti, ¿no? Y cuando se mueven esos cilios, se van a producir los potenciales del receptor y a nivel de los telios, las fibras aferentes, se forma el impulso nervioso y se reúnen todos los axones del órgano de Corti, de todas las células, para formar en medio el octavo par craneal, su porción coclear, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? Vean ustedes, el estribo, ¿no? Se conecta con la ventana oval, ¿no? Y aquí lo que estábamos viendo es el canal, ¿no? O la rampa también vestibular, ¿no? El cual va a vibrar ese líquido, recorre toda la cóclea, ¿no? Y regresa por el helicotrema. El helicotrema es como una comunicación entre la rampa vestibular y la rampa timpánica, y regresa esa onda y se disipa en la ventana redonda. Entonces, cuando vibra el estribo, aquí vibra la escala vestibular, la perilinfa. Vibra esta membrana, hace vibrar el líquido de endolinfa, se mueve esta membrana pectoral, que es esta, y al moverse, mueve estos cilios. Y ese movimiento hace que se despolarice la membrana de estas células ciliadas para luego liberar su neurotransmisor
y formarse los impulsos nerviosos en estos axones de las fibras sensoriales aferentes, ¿no? ¿Cómo es esto? Es que estos cilios tienen uno más grande, un cilio más grande, estas células ciliares que están acá, y un cilio más grande se llama quinocilio, y otra más pequeña se llama esterocilio. Y cuando este quinocilio se aleja de los esterocilios, se abren estos canales para que ingrese el potasio. Y esto es lo que va a generar el potencial del receptor. Y esto a su vez hace que entre calcio, se libere el neurotransmisor, glutamato dice que es, y se produzca el potencial de acción en la fibra nerviosa aferente. Así, ese movimiento tan simple hace que se abran esos canales. Y el impulso nervioso viaja por una serie de núcleos. El núcleo coclear, núcleo etcétera, llega al tálamo y el tálamo se proyecta al área 41 de Brodmann, del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos aquí, en el área 41, neuronas que están organizadas por frecuencias. Aquí está, por ejemplo, la cóclea, que tiene que ver con la visión, y aquí está el sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio. Y aquí está el nervio coclear. Conjuntamente con el nervio vestibular forma el octavo par craneal. Ahora vamos a ver el sistema vestibular, que también es otro sistema sensorial. Y tiene las mismas características, o sea, tiene las mismas células ciliadas. Y vamos a ver aquí que estos son los canales semicirculares, que tiene una zona más dilatada que se llama la ámbula. Y en la ámbula hay unas crestas. En esas crestas, aquí está la cresta, tiene estas células y los cilios, ¿no? Que son más largas. Y el mismo mecanismo, el mecanismo del quinocilio con los esterocilios. Entonces, ¿qué hace esto? El sistema vestibular tiene tres tipos de canales. Hay unos canales que son así, paraditos, se llama canal semicircular vertical. Y como hay perilinfa, si yo me desplazo hacia adelante o hacia atrás, esos cilios van a comenzar a moverse, ¿no? ¿Ya? Canal semicircular vertical. Para detectar, por ejemplo, puedo estar con los párpados cerrados, yo sé que me desplazo mi cabeza hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y son detectados justamente por los cilios de esos canales semicirculares verticales. Hay otros canales semicirculares horizontales, ¿no? Que también, si yo giro la cabeza hacia la izquierda o la derecha, también van a estimular esas células y van a informar al sistema nervioso que estoy girando la cabeza derecha e izquierda. Y hay unos canales semicirculares oblicuos, que si yo me inclino mi cabeza sobre mi hombro izquierdo o mi hombro derecho, también va a informar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven los canales semicirculares? Para que informar al sistema nervioso de los movimientos angulares. ¿Ya? Movimientos angulares, ¿no? Angular es esto, cabeza hacia adelante, hacia atrás. Angular es esto, angular es esto. Pero aparte, en el sistema vestibular encontramos otra estructura. Aquí está el utrículo y el sacro. Y el utrículo y el sacro es así, el utrículo, su membrana es así, las células ya están así. A ver si se dan cuenta. Y está también dentro de una gelatina, que es esta. Es una gelatina y encima están las otopolias que le dan peso, ¿no? Entonces yo le digo, si están así, ¿no? La membrana, el utrículo es horizontal y las células están paraditas, si yo me voy hacia adelante, ¿hacia dónde se van los cilios? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Ah, exacto, ¿no? Así están, el utrículo. O sea, el utrículo informa al sistema nervioso que me estoy desplazando hacia adelante o hacia atrás. Ejemplo, ustedes están en el transporte público, ¿no? Están pues en un gran tráfico. Ustedes están descansando, pero ustedes sin ver, no tener ningún punto de referencia visual, ustedes pueden saber si el carro está acelerando o desacelerando, justamente por el utrículo. El sacro está así y las células están así. Entonces yo si voy hacia arriba, los cilios se van hacia abajo, si voy hacia abajo, se van hacia arriba, ¿no?
Entonces, eso se demuestra mejor en un ascensor. Ustedes están con los párpados cerrados en un ascensor, son de los ascensores modernos que no se siente realmente, pero sí ustedes saben de que está subiendo o está bajando por el sacro, ¿no? Entonces, ¿qué detectan las máquinas? El utrículo del sacro, las aceleraciones lineales, mientras que los canales semicirculares, las aceleraciones angulares. ¿Ya está? ¿No? Está el utrículo y el sacro, como les he mencionado. Muy bien. Y donde uno percibe justamente en el área, ¿no?, que está ahí, área receptiva vestibular, 3A y 2B. La piel tiene cualquier cantidad de tipos de receptores. Aquí tienen ustedes la epidermis, la dermis, ¿no?, el tejido celular subcutáneo, etc. Y hay diferentes tipos de receptores. Y bueno, aquí tienen ustedes los receptores, ¿no? ¿Y qué codifican? Contacto, movimiento, vibración, Meister, Merkel, contacto y presión, Pacini, presión y vibración, Ruffini, presión y movimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál de estos receptores podría estar relacionado con el afecto, el tacto afectivo? ¿Por qué? Merkel, contacto y presión en la piel de la cara y palmar afectivo. Es muy diferente al tacto epicrítico, ¿no?, que es más sensible, como por ejemplo detectar la superficie, etc., ¿no?, o de repente hilar, por ejemplo, ¿no?, una aguja, poner el hilo, etc., ¿no?, que es más, digamos, más de precisión, ¿no? Como también el Meissner, puede ser también, Merkel y Meissner, porque miren, se encuentra mayormente en los labios, ¿no? Los labios sobre todo para el beso, ¿no? ¿Sí? Porque el beso es, digamos, los labios tienen pues esos receptores, ¿no?, que van a determinar el afecto, ¿no?, que uno puede tener con su pareja, etc. Bueno, ¿dónde están las áreas de recepción? Justamente el área 312 de Brodmann, ¿no?, que está en el lóbulo, ¿no?, parietal, ¿no?, y siempre contralateral, siempre. Y ahí están los receptores sensoriales. Hay otros interoceptores. Ustedes reconocen aquí la arteria carótida, perdón, aquí está la carótida, y aquí está la carótida interna, carótida externa, ¿no? Y justamente entre la carótida interna y externa hay un corpúsculo que es el tamaño de una lenteja, ¿no?, que tiene una rama arterial, ¿no?, de la carótida interna, que es el corpúsculo carotídeo, que es un quimioreceptor. Este quimioreceptor determina o detecta los cambios del pH, cambio de la presión parcial del CO2 y del oxígeno, ¿no? Está permanentemente dosando los quimioreceptores, ¿no? Como también tenemos varios receptores. ¿Ven esta dilatación en la carótida interna? ¿No? Eso se llama, ¿cómo se llama? Claro, receptor. Espacio. Seno carotídeo. Seno carotídeo es la carótida al inicio del nacimiento de la carótida interna. Eso tiene mecanorreceptores, ¿no?, que detectan los cambios de la presión en la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para contrarregular. Hormoreceptores. Y existen hormoreceptores para el sodio, glucosa, aminoácidos, efectivamente, ¿no? O sea, detectan las concentraciones de esa sustancia. Y por eso es que cuando, por ejemplo, ahora que acabo de venir, yo sentía hambre, ¿no?, por algo dulce, por eso me compré mi gaseosa. Y aparte tenía sed. Pero así, a veces no sienten ustedes hambre por algo saladito. Sí. Suficiente sodio. O de repente sienten una sensación de hambre, pero por algo proteico, ¿no?, o algo relacionado con los ácidos grasos, la grasa también. El tema es de que nosotros no le hacemos caso a esas sensaciones. Claro, también son unas sensaciones, porque ya todo se combina en el cerebro. Entonces tienes, de repente, podría estar muy vinculado con el bicarbonato, puede ser, también. O también puede ser recuerdos que hayas tenido en forma favorable con ese tipo de bebidas, con gas, también. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño me acuerdo mucho de Inca Kola y Coca-Cola. La Inca Kola pasa
pasa suave, no tiene mucho. Pero la Coca-Cola, antes creo que era te salía por la nariz, te dolía, ¿no? Pero me quedé con la Coca-Cola. No me gusta la gaseosa. Por lo general yo soy dulcero, se puede decir, ¿no? Pero hay que controlarse. También sobrepeso. Muy dulce, profesor. Termorreceptores para el cambio de temperatura. Ojo, no existe calor-frío, sino cambio de temperatura en el ambiente. Y fotorreceptores que lo vamos a encontrar en el órgano sensorial de la retina. Y recordemos de que tenemos todo un espectro electromagnético amplio desde los rayos, desde lo que es la parte de los rayos cósmicos, ¿no? Pasando por las microondas, etc. Microondas que se emplean mucho en las cocinas. Entonces, de todo ese espectro, más o menos entre 700 y 800 y pico, nosotros detectamos ese espectro de luz visible. Y tenemos la retina, ¿no? La retina es una delgada capa nerviosa en donde se encuentran los fotorreceptores. Aquí están, tanto conos y bastones, pero hay una zona de depresión, que es esta, que se llama la fovea. Fovea significa depresión. Pero la fovea está rodeada por una zona más oscura, se llama la mácula. Pero aquí donde se ve es que en la fovea existe una mayor concentración de conos, ¿no? ¿Para qué sirven los conos? Justamente para los colores, pero cuando se concentra en la fovea, yo les puedo decir, todos miren este punto. Todos miren ese punto, ¿no? Si miran ese punto, lo que hemos visto, ustedes están coordinando las dos foveas de sus globos oculares para verlo. Y lo ven con mayor detalle. ¿Por qué? Porque justamente a través de las foveas yo puedo obtener lo que es la agudeza visual. Ahí están los conos y bastones, ¿no? Y en la membrana de los conos y bastones, la radiación electromagnética que es la luz va a impactar sobre la robocita. Esta va a activar su proteína G, activa su sistema enzimático, la fosfodiesterasa, para convertir el 5-GMP cíclico en GMP cíclico, ¿no? Para poder activar este canal, ¿no? Un receptor de tipo indirecto, ¿no? Y bueno, en líneas generales tenemos aquí la retina como órgano sensorial, nervio óptico, tracto óptico. Aquí está el tálamo. Siempre todos los sistemas sensoriales sensitivos pasan por el tálamo, excepto el olfativo, ¿no? Y se proyecta. Pero miren, todo lo que está en el campo visual derecho, ¿quién lo percibe? El lóbulo occipital izquierdo. Y todo lo que está en el campo visual izquierdo, ¿quién lo percibe? El lóbulo occipital derecho. ¿Ya? Si ustedes analizan aquí, en cuanto a la retina, van a encontrar lo que les he mencionado. Nociceptal lo encontramos en todo el cuerpo, son terminaciones nerviosas libres, y también a nivel del segmento medular se va a cruzar con el otro lado para proyectarse a nivel de las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, en donde yo voy a percibir el dolor. Bueno, esta es una oftalmoscopía directa, ¿no? Bueno, yo siempre me muestro, estudiante, ¿no? Porque siempre cuando estoy yo trabajando, siempre yo ando con oftalmoscopio. Es un aparato pequeño. Y esto, a través de una luz, ¿ven ustedes? Y hay un agujerito ahí, en la cual yo miro de frente a la persona. O sea, de frente, pero hay que acercarse bastante al globo ocular de la persona, ¿no? Para poder observar. Y justamente lo que se observa es esto, igualito, ¿no? Todo lo que está en naranja es la retina. Y aquí están los fotorreceptores. Lo que está aquí es la mácula. Y en el centro de la mácula, ¿no? Ahí está la fovea, ¿no? Pero miren ustedes, aquí hay una zona blanca. Este es el nacimiento del nervio óptico. Y es una zona que no existe, no hay, lo que son los fotorreceptores, ¿no? Y es lo que comúnmente se llama la zona ciega. Y si ustedes lo pueden probar, ¿eh? Mirando, por ejemplo, un objeto de frente a ustedes, ¿no? Por ejemplo, el celular que está ahí, yo puedo poner mi dedo aquí, ¿no? Y puedo manejarlo de esta manera sin apartar mi visión, y voy a encontrar un momento en el cual se pierde el dedo. Justamente ese es el problema cuando están manejando, ¿no?
y mucha gente que está sobre todo en los buses grandes no logra detectar, ¿no?, al ciclista o al motociclista que está supuesto. Por eso le llaman las zonas ciegas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque esta zona ciega, ¿no?, en donde es el nacimiento del nervio óptico, en el cual encontramos la arteria, la retina y venas de la retina. Y ahí está, como les digo, todo lo que está en el campo visual izquierdo lo detecta el lóbulo occipital derecho y viceversa. Y en la retina son 10 capas de neurona. Las capas más externas son los fotorreceptores. Y hay una serie de neuronas bipolares, amacrinas, etcétera, en el cual se va a procesar la información, se va a procesar las señales. Y al final reciben las señales estas células ganglionales. Y los axones van a formar el néctar de la célula ganglionar. Y ahí están los fotorreceptores. Y están los receptores, igual, que les mencioné. Y donde yo voy a percibir justamente el área 17 node. ¿Dónde están? Ojo, porque este es para el examen. El área 17, ¿no?, es esta, es el área donde están las redes neurales simples. Entonces, en el área 17, lo que detecto, por ejemplo, si yo digo, miren esto, ¿ya? El área 17 detecta que tiene una forma alargada y el color negro, pero no lo reconoce. ¿Ya? Todas esas señales que percibieron acá en el área 17 se lo pasa al área 18. El área 18 tiene redes neurales complejas, y el cual dice, ya, esta forma corresponde a un puntero láser. ¿No? Y luego el área 18 pasa al área 19, donde están las redes neurales hipercomplejas, en el cual ya ustedes saben de que este objeto lo pueden ustedes manejar así, manejar así. ¿No? O sea, todo va dependiendo del tipo de red neuronal, ¿no? O sea, directamente proporciona la complejidad del objeto que ustedes están observando. Igual sucede en la parte auditiva. Ahí está. Ya hemos visto el sistema auditivo desde el área 41 de Lotman. En el área 41 están las redes neurales simples. Yo le estoy hablando, pero con el área 41 ustedes están escuchando un ruido, pero no saben de qué. Una vez que se procesa en las redes neurales simples del área 41, se lo pasa al 42. Ahí dice las redes neurales que son complejas, hay un habla humana. ¿Ya? O sea, lo está relacionando, o mejor dicho, lo está diferenciando. Este es habla humana, lo está diferenciando con el sonido que están haciendo los pajaritos, o de repente el tránsito. Y el área 22 de Brodmann está justo alrededor. ¿Cómo se llama el área 22 de Brodmann? El área dérmica. Sería el área auditiva terciaria, donde están las redes neurales hipercomplejas. Es ahí donde yo entiendo lo que me están diciendo, ¿no? Como palabra humana, ¿ya? Como palabra. ¿Listo? Todas las sensaciones es para el corte. Y aquí está la parte que ya ustedes saben lo que es la conciencia, ¿no? Recordemos que aquí, en esta zona, está el cerebro moral, según el doctor Pedro Cristo. Y esta es la base, el sentimiento es la base. Por eso le decía y le recomendaba que cuando ustedes se comprometan, no hay problema. El problema es cuando eligen si va a ser el futuro papá o el futuro mamá. Tienen que saber con quién van a hacer sus hijos. Si no, de ahí ya no hay vuelta atrás. Y si dan vuelta atrás, la consecuencia lo va a sufrir sus hijos. Le digo. Profesor, quedan exactamente 26 minutos. Sí. ¿De ahí qué digo? Ya tenemos la parte práctica. Bueno, es seminario. Sí, seminario. Entonces completamos esto de educación virtual para terminar. Sí. El sábado de nuevo, doctor. Ya, excelente. Miren, ustedes, miren, observen. La cosa es tener buena observación.